Doctor Elmer Huerta, buenas noches. ¿Cómo estamos? Hola, mi querido Jaime, qué gusto de saludarte. Buenas noches también a todos tus televidentes. Es una maravilla poder tenerlo, doctor, porque Omicron me da la impresión, por lo que veo, incluso en mi entorno, ha variado, dígame usted, el calendario que normalmente se tenía pauteado para distinguir desde el momento en el que uno adquiere el virus hasta el momento en el que contagia y hasta el momento en el que sale del contagio. Eran, lo que yo recuerdo, hasta la segunda ola, 14 días. Ahora esos días han variado. ¿Cómo es el procedimiento o cómo es ahora la línea de tiempo Omicron? Pues sí, mira Jaime, el concepto es el siguiente, que en realidad cada variante ha ido poniendo sus reglas y ha ido variando algunos de los conocimientos que teníamos. La primera vez, cuando aprendimos de esta enfermedad, pues era eso, eran los 14 días de enfermedad, los 14 días de aislamiento, etcétera. Con Delta ya se bajó a 10 días, por lo menos en Estados Unidos se bajó a 10 días el aislamiento. Ahora con Omicron, que contagia muy rápidamente, que infecta mucho más rápido, que da síntomas al segundo o tercer día, pues lo que los CDC aquí en Estados Unidos dicen es que el aislamiento debe ser solamente de 5 días y los otros 5 días, de los 10, ya puedes salir a trabajar con tu mascarilla, a pesar que puedes seguir contagiando, pero para eso te piden la mascarilla. Entonces, creo que el concepto es el que la pandemia ha ido cambiando, Jaime, Sí. de acuerdo al tipo de variante que tenemos. Claro. Entonces dice usted 5 días de aislamiento y los otros 5 días ya uno puede salir. Es decir, y que los síntomas comienzan a sentirse a partir del segundo día. Exactamente, eso ha cambiado con relación a Delta. Con Delta uno esperaba los síntomas más o menos al cuarto, quinto día. Claro. Con Omicron, el segundo, tercer día ya estás empezando a presentar síntomas y por lo tanto también ya eres contagioso. Y entras más rápido y a la vez sales más rápido. Entras más rápido en la enfermedad. Lo de salir parece que es todavía los 10 días, igual que las anteriores. Ya. Pero el hecho es de que hay un asunto muy importante. Mira el cable que acabamos de recibir de Argentina. A ver. Dice aquí que en Argentina tienen una crisis enorme. Dice aquí, mira, incertidumbre porque la ola de contagios afecta cada vez más a fábricas y servicios en la Argentina. 2 días seguidos con 100.000 casos diarios en Argentina. Wow. Si vas a poner a la gente a descansar por 10 días completos en la casa, ¿quién va a trabajar? Para el país, para los países. Para el país, correcto. Claro. Ese es el punto, ¿verdad? Porque siendo la enfermedad leve, sobre todo en los vacunados, una enfermedad muy leve, por eso es que el CDC, en una, digamos, decisión política de salud pública, ha dicho, ¿saben qué? Vamos a cortarlo a 5 días. 5 días en la casa y vuelvan a trabajar 5 días con mascarilla. Ahora, he estado leyendo también reportes sobre que Omicron habría modificado también el proceso de infección en los niños. ¿Es eso cierto o los niños siguen, digamos, reaccionando como reaccionaban con las otras variantes? ¿Cómo es en el caso de los niños? Es un tema muy interesante. Es cierto de que los niños se están hospitalizando más. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, las hospitalizaciones de los niños son 4 veces más frecuentes que en el semestre pasado. Pero cuando se van a analizar los datos, se ve que muchos de estos niños, Jaime, son niños que han ingresado por diversas enfermedades, pero cuando les hacen la prueba del PCR, les sale positivo. Es decir, han estado infectados, pero no están entrando al hospital por COVID o por complicaciones de COVID, sino son, digamos, intercurrentes se llama. Entonces, eso también es importante de entender. La afectación es la misma. Pueden fallecer raramente, pueden enfermar raramente, pero parece que la mayor parte de las admisiones son intercurrentes. Raramente. Ahora, acá preguntan algo muy interesante que también lo he visto en mi entorno, que dice aquí, ¿a qué se debe que las pruebas antígenas detectan en muchos casos negativos?
está pasando eso, ¿no? Correcto. Y sale un artículo interesantísimo antes de ayer que responde a esa pregunta. En 30 personas les han hecho, mira, diariamente, todos los días, PCR y antígeno a las 30 personas. Ya. La PCR empezó a descubrir 1 o 2 días antes que el antígeno la presencia de los virus. Entonces, Ya. ¿qué indica esto? De que antígeno hay que hacerlo cuando hay síntomas. Cuando más síntomas tienes, más carga viral tienes, allí va a salir más positiva el antígeno, mientras que cuando no tengas síntomas, eres asintomático, la PCR va a salir más positiva y el antígeno falso negativo. Eso. Entonces, claro, si uno cree que tiene el virus, ha tenido contacto, una persona dijo, oye, salí positivo, pero no tiene PCR. síntomas, PCR. Si pasa lo mismo, pero tiene síntomas, antígeno, ¿no? Antígeno. De acuerdo, Correcto. de acuerdo. O sea, si la regla que hacen acá es la siguiente. Si te sale una prueba de antígeno y te sale positivo, ya no hagas nada más. Pero si tienes síntomas y el antígeno te sale negativo, repítelo, por favor, o hazte una PCR. Exactamente. Ahora, aquí hay otra pregunta muy interesante porque dice, ¿cómo se determina al momento de la prueba que tengo Omicron? O sea, hay una persona que dice, ¿no? ¿Cómo sé que yo tengo Omicron? Si eso no me lo dice... No se puede saber. No se puede saber. Jaime, no se puede saber. ¿Por qué? Porque una muestra de todos los PCRs positivos, o sea, la presencia del virus, una muestra de eso va al Instituto Nacional de Salud y allí tienen que hacer un examen especial que se llama secuenciamiento genético, que puede demorar varios días para determinar la variante, de tal modo que la persona no lo puede saber. Ahora, en un lugar como, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que 97% de las infecciones son por Omicron, cuando tienes COVID es pues Omicron. Claro. Podría ser, digo yo, pregunto, que interpretando y leyendo tus propios síntomas puedes acercarte a la posibilidad de que sea o no Omicron, y para eso sería bueno con usted repasar cuáles son los síntomas de Omicron a diferencia de las otras variantes. Sí, ha cambiado el cuadro clínico de Omicron. Omicron es mucho más lo que se llama respiratorio superior. Cuando los médicos vemos a un paciente, distinguimos infecciones respiratorias que le llamamos altas e infecciones respiratorias bajas. ¿Dónde está el límite? En la caja de la voz, en la laringe, la manzana de Adán. Todo lo que está por encima de la laringe se llaman infecciones respiratorias altas. Laringitis, faringitis, rinitis, etcétera, son altas, mientras que traqueitis y pulmones, neumonías, son bajas. Lo que está dando Omicron es alto y da un dolor de cabeza que la gente, un dolor de garganta, Jaime, que la gente dice que es como si hubiera tragado vidrio molido. Mucho dolor de garganta, más congestión nasal, dolor de cabeza, debilidad, no da tanta fiebre como Delta y ya no da pérdida del olfato y del gusto. Vidrio molido, interesante, como escarchita y que raspa. Eso es lo que dice la gente. ¿No? Duele muchísimo la garganta. Caramba, qué interesante. Ahora, dice aquí, ¿es verdad que en Israel hay una propuesta de contagio masivo con Omicron para lograr la inmunidad de rebaño? No, Israel ha aprobado más bien es la cuarta dosis. Eso digamos, de que todo el mundo se infecte, es una cosa que está circulando mucho en el Internet, pero en realidad ningún país la ha propuesto. Y hay muchas razones para no hacerlo. La gran razón es que no se sabe si a quien le da Omicron puede quedar con lo que se llama el COVID largo, que son las secuelas del COVID. Así es que nadie se arriesgue tampoco, Jaime, a hacer las famosas fiestas para infectarse porque Omicron es suavecito. Que nadie lo haga, por favor. A partir de la flurona, hay quienes preguntan que si se puede aplicar al mismo tiempo la vacuna contra la influenza y COVID-19. Sí, desde hace ya 2 meses en realidad aquí en Estados Unidos se ha dado la orden o el permiso para que las 2 vacunas se pongan en el mismo día. Se pueden poner en el mismo día. Dice otro seguidor, ¿es cierto que los que ya se han infectado con COVID-19 anteriormente tienen mayor probabilidad de contagiarse con la variante Omicron a pesar de estar vacunados? No, el Omicron no respeta ni al que tuvo la enfermedad ni al vacunado, y a los dos los puede atacar con, al que tuvo la enfermedad o al que ha tenido la vacuna con la misma frecuencia.
Al que más bien ataca mucho más es al que no ha recibido ninguna vacuna o no ha pasado la enfermedad. Ajá. ¿Usted cree que los protocolos y las medidas sanitarias que se han impuesto, si bien es cierto, contribuyen un poco en que el virus no se propague, son suficientes? Y si no es así, ¿qué otras medidas complementarias, usted que está en los Estados Unidos, pueden añadirse a lo que el MINSA y el gobierno han dictado? Porque hay mucha gente que está diciendo, oiga, pero estos son los protocolos del año pasado, esto no es realmente un conjunto de medidas que pueda realmente contener y a la vez hacer la vida que usted mismo dice, 5 días, 5 días. ¿Son suficientes las medidas del gobierno? Yo creo que como están puestas son suficientes. Recordemos cómo se contagia la enfermedad, es por los aerosoles en espacios cerrados. Entonces, todo lo que tenga que ver con la limitación de personas en espacios cerrados, evitar que la gente se aglomere en espacios cerrados, favorecer los eventos al aire libre, va a tener que controlar la enfermedad. Pero acá viene una cosa que es importante, Jaime, que se vive aquí en Estados Unidos o en cualquier país del mundo. Sí. Ninguna decisión de salud pública va a funcionar si el individuo, si el ciudadano o la ciudadana no colabora, que no se ponga bien su mascarilla, que evite las situaciones. ¿De qué sirven las leyes si la persona no va a colaborar? ¿Efectos secundarios de la variante Omicron? Porque algo que me parece haber advertido es que las otras variantes quitaban, por ejemplo, el olfato. Yo confieso públicamente, mi hija tuvo COVID-19 y hasta ahora no puede respirar, hasta ahora no tiene olfato, digamos, pero ella tuvo otra variante. ¿En el caso de Omicron es también así? Sí, más que efectos secundarios serían secuelas. Secuelas, perdón, bueno, secuelas. Secuelas, claro. Es muy temprano, Jaime. Mira qué interesante. Y hoy día estamos a viernes. Antes de ayer se cumplieron recién 6 semanas que conocemos esta variante. De tal modo que los enfermos más antiguos, entre comillas, tienen mes y medio, no tienen más, o 2 meses en Sudáfrica. Exacto. De tal modo que es muy temprano para conocer las secuelas a largo plazo que pueda dejar. Por eso te decía hace un momento, al no saber si va a dejar secuelas, el COVID largo, eso de que yo me voy a infectar porque parece que es leve, no hay que hacerlo. ¿Usted estaría de acuerdo en que se dictamine, como en Chile, la dosis número 4, la cuarta dosis a nivel nacional? ¿Debemos hacerlo? Mira qué interesante, Jaime. Hoy día el ministro de Salud del Reino Unido ha dicho que en Inglaterra ya no van a tener la cuarta dosis. ¿Por qué? Porque el análisis de sus datos en Inglaterra revela que ya están en el segundo día del descenso y cuando han visto las cifras de hospitalizaciones de graves, las cifras en UCI y de muertos, no ha habido cambio en la ola. Entonces ellos dicen, para nosotros en el Reino Unido no vamos a hacer lo que ha hecho Israel. En el Reino Unido no vamos a usar la cuarta dosis por las razones que ellos han expuesto. Entonces, fíjate cómo estamos aprendiendo. La ciencia es así, lo que un país puede hacer, otro país puede hacer, no se puede generalizar a todos. Entonces, ya hoy día el Reino Unido dijo cuarta dosis, en el Reino Unido no. Interesante, como siempre, haberlo tenido, doctor. Muchas gracias, de verdad. Hemos tratado de recoger la mayor cantidad de consultas de nuestro público y las dudas y las preocupaciones que evidentemente despierta la variante Omicron. Y bueno, Espacio Vital se renueva. ¿Ah? ¿Qué novedades nos trae desde el lunes? Gracias, sí, por decirlo, Jaime. Espacio Vital cambia de horario en radio y en televisión. Vamos a pasar al horario de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Vamos a estar después de Los Chistosos, con ellos vamos a hacer el pase, y antes de la rotativa del aire, edición tarde. Así que vamos a refrescar el programa, vamos a tener segmentos nuevos. Por ejemplo, después de cada programa, la gente va a conocer algo de la anatomía humana del cuerpo humano. Por ejemplo, te pregunto, Jaime, el timo. ¿Qué es el timo? ¿Para qué sirve? ¿Qué enfermedades tiene? Pues un especialista nos dará así todos los días diferentes partes del cuerpo humano. Vamos a tener otro segmento que se llama el número de la salud. Por ejemplo, si yo te digo 53, es el número de hoy día de la salud. ¿Qué es 53? Es el porcentaje de casos
de COVID-19 causados por Omicron en Lima metropolitana. Y así, y obviamente vamos a tener siempre la música que le encanta a la gente, con los comentarios sobre la salud de los artistas, etcétera. Vamos a tratar de hacer de este programa un programa entretenido, útil, pero siempre basado en el fundamento, Jaime, que es la ciencia y la evidencia. Una de las mejores cosas, además de los notables consejos, prolijos consejos del doctor Huerta, es la playlist del doctor Huerta en Spotify. Vayan a Spotify y pongan Elmer Huerta y ahí van a encontrar la playlist con toda la música que él pone, que además yo sigo a diario. Y sobre el timo, sí, es muy interesante esto del timo, es muy interesante, porque regula muchísimas cosas y te puede dejar paralizado, digamos. Conozco algo sobre el tema, pero voy a estar atento la próxima semana, como todo nuestro público, a lo que nos cuente. ¿Ah? Te deja paralizado, claro. Cuando tienes adulto y te sale un tumor en el timo, se llama timoma, y eso está asociado a una enfermedad que se llama miastenia gravis. Pero el timo se atrofia, Jaime. Tú sabes, a los 12 o 13 años ya desaparece. De adulto ya no tienes timo. Ah, sí. Mire usted. ¿Y para qué sirve? Para entrenar el sistema de defensa del niño. Sí, sí, sí. Conozco algunos casos. Muchas gracias, doctor. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, Jaime. Gracias. Chao. Chao, querido Elmer. Nos vemos. Ya sabe usted, cambia la parrilla, se renueva, se refresca la parrilla de RPP Televisión. Hay muchas novedades desde el día lunes. Nosotros vamos, como siempre, a las 9 de la noche, en nuestro horario habitual. Pero aquí tengo la grilla. Denme un segundito para decirles, por ejemplo, que a las 2 de la tarde estará la central de informaciones con Helen Meniz. A las 4, Economía para Todos con Omar Mariluz y Valeria Fuertes. Ya lo dijimos, a las 5, Espacio Vital con el doctor Elmer Huerta. A las 6, la central de informaciones con Jorge Rodríguez. A las 7, las claves del día con Giovanna Castro. Está el bloque deportivo con Alan Díez y RPP Data con Diego Pajares. A las 8 va Las Cosas Como Son con Fernando Carballo. Y este servidor, Jaime Chincha, a las 9 de la noche con Nada Está Dicho. Ya han escuchado al doctor Huerta. Cuídense mucho. Cuídense de Omicron y cuídense también de las noticias falsas, porque enferman y envenenan el alma. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.